de los pasajes con poca claridad de la cadena nacional del presidente del día de ayer y que es decisivo, sobre todo en el devenir de este sector y de la obra pública tan necesaria y que tan abandonada con el enorme costo que tiene, ¿no? La falta de mantenimiento termina siendo más caro que realizarla o que realizar obra pública. Bueno, esta reversión, ¿no?, de cómo se va a financiar las grandes obras de infraestructura, que nos quedó muy poco claro, por eso para ver si podemos poner un poco de claridad en el asunto, estamos en comunicación telefónica con Ricardo Griot. Él es vicepresidente de la Cámara Argentina de la Construcción. Buen día, Griot, ¿cómo te va? Luciana Glesser y todo el equipo de La Patria, te saludamos acá. Buen día, Luciana y equipo. Muchas gracias por atendernos, por tu tiempo. Sé que estás viajando, ¿no? Interrumpimos ahí. ¿En qué punto de la agenda estabas? Estaba llegando a Buenos Aires. Yo soy de Rosario. Sí. Bueno, ¿entendiste cuál es esta nueva propuesta? Dijo el presidente, bueno, hasta ahora los gobiernos venían financiando, el sector privado venía financiando al sector público y ahora va a ser el sector público el que financia al sector privado. ¿Qué podemos entender o qué leemos de esto? La verdad que todavía no te puedo plantear, por lo menos en el área que correspondiente, habrá que ver en detalle. De la lectura ha sido muy confuso desde hace bastante tiempo, al menos la confusión de lo que es la infraestructura, el mantenimiento, del crecimiento, del desarrollo. La realidad que hasta ahora, yo te puedo decir lo que va hasta ahora, ha sido muy problemático, porque obviamente no hay un mantenimiento de infraestructura que se ha hecho a través de siglo y medio, quizás desde antes que nazcamos como país. Infraestructura del conjunto de bienes y servicios que hemos construido a través del tiempo, las distintas sociedades de cada momento, y bueno, y hay que mantenerlo, y es la responsabilidad de los estados, independientemente de decisión de mantenerlo. Será con financiamiento público-privado, pero hay que mantenerlo. Y la responsabilidad de los gobiernos, como es responsabilidad de mantener la salud, como es responsabilidad de mantener la educación, también es responsabilidad de mantener la infraestructura, para lo que muchas sociedades anteriores a la vigente ha contribuido y ha hecho que exista, ¿no? La verdad que no tenemos muy claro si va a haber un cambio en esto. Hasta ahora la mirada que tiene el gobierno es que iríamos a un cambio de modelo más privado. Insisto, le hemos dicho N veces que en el mundo no más del 15% de financiamiento de obras es privado. Tampoco ha podido avanzarse ni en ese porcentaje, así que esperemos que haya un cambio por el bien del país, no tanto por nuestro sector, pero sí por el bien del país. Pero no te puedo decir con claridad qué es lo que cambió, qué se puede entender de lo de ayer. No, porque... Aparentemente hay algún mensaje, vía gobernadores, o sea, cierto en infraestructura, perdón que te No, sí, te escucho. Es responsabilidad de los tres poderes, está guiando que la hagan gobernadores, pero bueno, hay que darle los recursos. Es complicado, supongo que con el devenir de los días se aclarará, y ojalá nos llamen a reunirnos y a entender cómo podemos colaborar en este camino, si es que hay un cambio. Claro, porque vos venís contando, ¿no? Venís diciendo esto, bueno, fue muy confuso, ellos arrancaron reivindicando el modelo a la chilena, donde, bueno, como bien marcás vos, ¿no? Digo, solo el 15% es de financiamiento íntegramente privado, en el Estado participa, recordaba, ¿no?, de alguna manera esas asociaciones público-privadas que no tuvieron éxito, ¿no? En la Argentina, ensayos de otros gobiernos, como fue durante el gobierno de Mauricio Macri, sin mucho éxito, y ahora este cambio, pero para entenderlo, digo, para entender cómo funciona esto, hay distintos tipos de obra pública de infraestructura, ¿no? Aquellas que son rentables, y ahí podemos pensar quizás en el gasoducto Perito Moreno, y aquellas que tienen un carácter social o dinamizadores de alguna manera generando externalidades, como puede ser la salud, la educación, construir escuelas, construir hospitales, y ahí una distinción. Pero si vamos a estas, ¿no?, a las obras públicas que tienen un impacto muy positivo en sectores, ¿no?, en sectores pujantes de la economía, y me parece que el caso emblemático es el gasoducto Perito Moreno, ¿no?, que sirve a toda la industria. En ese caso, ¿no lo financió el Estado al gasoducto? Digo, ¿no es financiamiento público lo que se hace en ese caso? Digo, no está... No, bueno, ahí hubo intervención de los actores que de alguna manera van a utilizar el gasoducto para salir, y es bastante más complejo, sí y no hubo un crédito, pero
realmente tiene, si querés, un repago. Como vos bien decías, hay obras que pueden tener su repago, y te lo voy a graficar más fácil con la ruta. Claro. Argentina tiene una trama vial por extensión de país, ¿sí? Porque es un país muy extenso, con poca población, pero cada lugar tiene que estar conectado, y de eso más del 20% no puede ser mantenido por peaje, 15% te diría, pero claramente no por un porcentual, simplemente, imagínate la ruta 40, por peaje imposible, entonces tiene que haber un mantenimiento. En materia de hospitales, que como decís, habrá hospitales privados, habrá hospitales públicos, ¿sí? Y el hospital público puede ser hecho con financiamiento privado, sí, pero finalmente alguien paga, que puede poner, alguien paga para darle salud pública. O sea, es un mensaje quizás no correcto. Hay muchas veces nos ha tocado problemas de financiamiento, problemas del país, que obviamente siempre, lamentablemente no de este gobierno, pero sí muy marcado en este gobierno como decisión, pero en otro gobierno, por ajuste, por situaciones, han decidido ajustar como variable de ajuste la obra pública. Nosotros siempre decimos, inversión no es gasto, todo lo que no invierta va a ser un deterioro futuro, pero bueno, la realidad económica ha hecho que tengamos que ir surfeando estos caminos, por eso la verdad que Argentina tiene una tasa de infraestructura, pero no como decisión, que creo que es equívoca, y que, bueno, espero que cambie, porque indudablemente requiere una urgente solución. Hay financiamiento internacional, hay distintas alternativas con que se puede financiar la infraestructura. Privado no va a ser más que el porcentaje que te dice, puede ser el gasoducto, puede ser algunas concesiones por peaje, por más que la situación económica actual no la permite, porque la situación financiera con las altas tasas es imposible que pueda hacer un financiamiento a largo plazo en el mercado local. También es decirlo que no hay financiamiento internacional, ya sea privado, para este tipo de obras, al menos hoy, ¿sí? Sí. Pero siempre va a ser ese porcentaje que hablamos, ¿sí? Sí, está claro. Siempre va a ser ese porcentaje. Está claro. Recién mencionabas, ¿no?, que había, de los organismos multilaterales, sobre todo entiendo que ahí hay parte de financiamiento del BID, hay también algo del CAF para obra pública que el gobierno tiene pisado. ¿Ustedes preguntan, tienen alguna respuesta sobre qué pasa con esta guita que tenía destino específico para realizar obras públicas si no la están utilizando? Sí, sin respuestas claras, pero particularmente es una decisión de gobierno, y obviamente el BID y todos los organismos internacionales marcan muy bien lo que es el desarrollo, y el desarrollo a través de infraestructura productiva y social, y por eso financian este tipo de organismos. Y si una obra en algún punto, que no es claro cuándo, no se termina, que hay muchas obras paradas con financiamiento, hay que devolver todo lo que se puso antes. Claro, termina saliendo mucho más caro, termina siendo mucho más caro, claro. No, tenés que devolverle al BID o al Banco Mundial todo, la plata que ya puso. Toda la parte de obra que fue ejecutada, ¿sí? Obviamente, entiendo que esto es un entendimiento, no una opinión subjetiva, que habrá una especie de apoyo tácito al reordenamiento, pero bueno, en algún momento hay que resolverlo. Obviamente, como toda obra parada, y vale decirlo, vale mucha plata reiniciarla, se está perdiendo. Mira, las cifras son enormes lo que se está perdiendo por no mantener en Argentina las obras existentes. Dame un número aproximado, un número de cuánto perdimos. Mirá, de 10.000 millones de dólares, si querés. 10.000 millones. 20, sí. Entre 10.000 y 20.000. Solamente mantenimiento, solamente de falta de mantenimiento. O sea que te movía que poner 20.000 millones para volver a un punto o un nivel que también, que muy deficiente, que es diciembre de 2023. Hay que poner 20.000 millones de dólares para volver al estado que estábamos en 2023 con una gran carencia, incluso. Con una gran carencia, sí. O sea, Argentina necesita desarrollar infraestructura y mantener infraestructura. Desarrollar infraestructura, que es la única variable que podemos avanzar para que crezca el país. Nosotros tenemos estudios que así lo avalan, que para crecer como país necesitamos crecer en infraestructura. Sí. ¿Qué es primero? Bueno, podemos discutir qué es primero, ¿no? No puede crecer un país sin crecimiento de infraestructura. Dando de hecho el mantenimiento, ¿sí? Que mejor o peor se venía haciendo, mejor o peor, ¿sí? No te voy a decir que hemos sido 100% eficientes en los últimos 20, 30 años, pero se ha hecho. Hoy, al dejar por completo el mantenimiento, casi por completo, porque creo que lo que está en el presupuesto es 0,4 y era 1,7, o sea, 4 o 5 veces menos, tampoco nos consta, ¿sí?
Sí. Y nosotros consideramos que tiene que ser 5 puntos el PBI para poder hacer Muy un desarrollo lejos. de infraestructura correspondiente. Sí, sí, Está muy sí. lejos, sí. Por eso te digo, bueno, cada punto y medio que dejaste contra al 1,7, cada punto y pico que dejás de hacer, bueno, es un deterioro que se multiplica, ¿sí? Sí. El no mantener. Obviamente en nuestro país, que todos somos optimistas, creemos que vivimos en un gran país, necesita inversión y infraestructura, necesitamos crecer, desarrollar, crecer, ampliar la mancha productiva, si querés. Tantas obras necesitamos que simplemente para ser más productivo. Sí, están vinculados Ni al costo hablar de lo logístico, social, ¿eh? ¿no? Claro, digo, abarata todos los Exacto, costos, claro. exacto. Eso es competitividad. Claro. Baja logística, competitividad. Ni hablar de lo social, pero para no mezclar lo social, yo te hablo de lo productivo, Sí. bueno, necesitamos, para que después una empresa decida invertir, necesitamos que haya una decisión de, una planificación, una decisión de inversión en infraestructura. Esto es así, el ejemplo de la Panamericana, se hizo en algún momento, es una obra que está paga por privado, pero dio una inversión fabulosa a las márgenes, ¿no? Sí. En pocos años se multiplicó por 10 la inversión. Bueno, hay alguna que no la puede hacer privado porque no está atomizado, no tiene el caudal de ingreso como la Panamericana, que estoy por entrar, por eso te decía, Sí. y lo tiene que hacer, pero seguramente a través de una inversión del Estado viene multiplicador enorme de la inversión privada. Nosotros hemos planteado, tenemos estudios que lo avalan, tenemos el área de pensamiento estratégico, formamos parte de la FIC, que es la Federación Interamericana, de la SICA, la Cámara Internacional. Hablamos con los organismos internacionales y para eso están los créditos, en algún caso social y en algún caso productivo. Bueno, esperemos que empiece un nuevo enfoque. Y esto les da, en el sector, digo, como algunas repercusiones, digo, les da algo, un sector muy golpeado, el sector de la construcción, por las políticas económicas de este gobierno, si les da una esperanza, si fue motivador, si le creen, en definitiva, a este presidente que dice, bueno, ahora, de una manera confusa, no se entiende bien cómo va a reactivar las obras de infraestructura. ¿Le creen o no? A ver, no te una respuesta muy compleja. Primero, me gustaría, y más hablando como Cámara, yo puedo tener mi opinión, pero hablando como Cámara, profundizar, ¿sí?, el planteo. Segundo, personalmente creo que independientemente de nuestro sector, que obviamente ha sido muy afectado, otras empresas, yo creo que está afectado es el país y digamos, como argentino, creo necesariamente, no lo decimos nosotros, lo dice el G6, o sea, todas las entidades empresarias están pidiendo inversión en infraestructura, porque por la productividad, por lo social, por lo que sea, es necesario. Y tercer punto, yo estoy convencido, por esto que te digo, porque si no un día en cada pozo nos vamos a caer, sí, que va a haber una reversión en materia de infraestructura. No sé si por convencimiento o por obligación, pero sí tiene que haberlo porque indudablemente es algo que quizás, te lo tomo de parte que dijo, lo peor ya pasó, fue un ajuste, pero es difícil, mi opinión personal no la puedo dar, y como Cámara tenemos que escuchar y ver la propuesta y el planteo, ¿sí? Nosotros no estamos notando eso hasta ahora, ninguna señal de eso hasta ahora. Clarísimo, clarísimo, Griotti. Te agradezco mucho este intercambio y la sinceridad y la riqueza de este diálogo. Bueno, Muchísimas gracias. Te agradezco. Hasta luego. Pasaba,